Hola, ¿qué tal? Nosotros vamos a estar hablando sobre la función del Estado en la educación, particularmente realizando un análisis a partir de las leyes Federal de Educación del año 1993 y la de Ley de Educación Nacional de 2006. En primer lugar, nos interesa retomar la Ley Federal de Educación sancionada en 1993 durante el gobierno de Menem, situarla un poco en contexto. Recordemos que el menemismo es un gobierno que se instala posteriormente al alfonsinismo, que fue un gobierno con mucha inestabilidad, con hiperinflación, donde se intentó volver a un canon fundacional de la escuela y no hubo buenos resultados porque básicamente no se contaba con el apoyo suficiente como para que esto ocurriera. En este sentido, la Ley Federal de Educación se sanciona con el menemismo en un momento donde había un achicamiento del Estado, se valoraban discursos que tenían que ver con la ineficacia, la ineficiencia y la burocratización del Estado y con también una ruptura de los lazos sociales en tanto los hombres ya no eran hombres o ciudadanos, sino más bien consumidores y productores. Y estas cuestiones se ven muy reflejadas en esta ley. En primer lugar, porque se empieza a hacer uso de los conceptos ligados al ámbito mercantil. Acá señalamos, por ejemplo, que en el artículo 1 se refiere a la educación como un bien social. Y si entendemos a la educación como un bien social, la entendemos también como un recurso, como un servicio, como algo que puede ser ofrecido en el mercado. Recordemos entonces que esto se puede evaluar en términos de calidad, que es lo que vemos en el artículo 49, donde se habla de una serie de criterios que son definidos en base a las necesidades sociales y a los requerimientos educativos de la comunidad. Acá entonces hay una inscripción de términos relacionados con lo privado y el mercado, lo monetario, que tienen que ver con la idea de medición, pero una medición que no está ligada a criterios concretos, sino más bien ambiguos. En segundo lugar, y de la mano del anterior, hay una irrupción del mercado en este momento en la educación, en tanto el mismo empieza a cumplir un rol fundamental. En primer lugar, destacamos el artículo 17 en el que se habla de un régimen de alternancia entre la institución escolar y las empresas. Y en segundo lugar, destacamos el artículo 36 que habla de la supervisión de las autoridades educativas oficiales, entre ellas la Iglesia Católica. Recordemos en este sentido dos cosas. La primera es que durante la dictadura la Iglesia Católica ganó mucho poder y este es un poder que, por ejemplo, llevó a que Alfonsín no pudiera desarrollar como pretendía el segundo Congreso Pedagógico. Y por otro lado, esta fuerza de la Iglesia también se ve inscripta durante el menemismo. Y respecto al régimen de alternancia entre la institución escolar y las empresas, pensemos que las empresas saben que en la escuela se forman los futuros trabajadores, los futuros obreros. Entonces ya intentaban meter mano acá. Se produce también en este momento una atomización de la educación, relacionada a una fragmentación en subsistemas, donde solo un año de la educación inicial y la educación general básica eran obligatorios. La educación polimodal no lo era y no todas las personas podían acceder a ellos. Por otro lado, entonces, y en definitiva, se habla del Estado que pasa de ser un garante de la educación a un Estado subsidiario. Y hay un traspaso de responsabilidades, ya que la familia debe garantizar la educación del niño y no el Estado. El Estado subsidiario quiere decir que él facilita en ciertos aspectos el acceso a la educación, mas no lo hace obligatorio, y esto lo podemos ver también con el traspaso de responsabilidades del Estado nacional a las provincias. Teniendo en cuenta el contexto en el cual se sancionó la Ley de Educación Nacional 26.206, es necesario mencionar que en el año 2003, Néstor Kirchner se consigna como presidente de la Nación y durante su presidencia se genera un giro en la economía en comparación a las políticas previas. Hay un crecimiento en las economías, produciendo la reducción del desempleo y buscando recuperar nuevamente la centralización del Estado en la educación, oponiéndose a toda forma de mercantilización de la educación, tal y como mencionan Felber y Wicks. Los impactos sobre la reducción de la pobreza y el desempleo fueron muy importantes en ese entonces. Dichos logros tuvieron que ver con la política de recuperación de las industrias, así como la expansión vertiginosa de la agroindustria. En 2006 se sanciona la Ley de Educación Nacional 26.206. El Estado aparece como garante de la educación, como lo menciona el artículo número 2 y número 4 de dicha ley,
Tiene como objetivo regular el ejercicio del derecho de enseñar y aprender, de asegurar la educación de calidad con igualdad de oportunidades y posibilidades, planteando la educación como un bien público y considerándola como una política de Estado. El Estado Nacional fija la política educativa y controla su cumplimiento con la finalidad de consolidar la unidad nacional, respetando las particularidades provinciales y locales. Bueno, en este contexto es importante tomar en cuenta la noción de justicia social y la idea de sociedad igualitaria. La sanción de la Ley de Educación Nacional estableció fundamentalmente la conceptualización de la educación como bien público, como derecho social y la centralidad del Estado en la garantía de ese derecho. Tal y como mencionan Feldfeber y Gluss, estos principios se yuxtaponen con la formulación de la educación como un derecho personal y con el rol de la familia como agente natural y primario de la educación, tal como lo establecía la Ley Federal de Educación. Se genera un cambio en la estructura académica, en donde se regresa a la estructura clásica de primaria de 6 a 7 años y secundaria de 5 a 7 años, según la modalidad y jurisdicción provincial. La trayectoria educativa pasa a contemplar entonces de 10 años a 13 años como mínimo. Al mismo tiempo, el Estado debe asegurar que todas las entidades educativas impartan una educación en ciudadanía, sexualidad y ambiente desde el enfoque de derechos. A lo recién mencionado, por ejemplo, lo podemos relacionar con lo que vendría a ser el artículo 3 y el artículo 7. A continuación, vamos a hablar sobre lo que vendría a ser el financiamiento, en donde aparece la educación como responsabilidad estatal. Se sostiene que el papel del Estado es fundamental para garantizar los derechos de cada persona, para atacar la inequidad y las desigualdades, resignificar el lugar social de la educación y para tomar en cuenta su importancia en materia productiva, así como de artífice de una sociedad democrática y justa. El Estado como tal debe fortalecer la educación pública, asegurando un mejoramiento permanente de la calidad, la ampliación de cobertura, la infraestructura física y el equipamiento necesario de las instituciones educativas públicas. Estos cambios fueron acompañados por políticas socioeducativas para garantizar las trayectorias de los estudiantes, como el Plan de Mejoras Institucional y becas. Estas cuestiones también las podemos relacionar precisamente con el artículo 9 y con el artículo 10, en donde se menciona que el Estado se opone a toda forma de mercantilización de la educación. Es decir, que si la educación es un derecho, tiene que ser un derecho para todos y todas y no solo para quienes pueden pagarlo.